Ya estamos próximos a arrancar nuestro viaje por toda la Argentina, pero no queríamos irnos sin antes hablar de nuestro lugarcito en el mundo. Esta es nuestra guía de datos y curiosidades fueguinas. Hola, somos Guille y Lu. Renunciamos a todo para poder vivir viajando y queremos que vos vengas con nosotros y la Tana a bordo del Buen Búfalo. Acompáñanos a conocer la Argentina desde nuestro hogar, Tierra del Fuego, hasta donde sea que nos lleven las rutas. Ahora sí, ¡vamos! Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Se llama Tierra del Fuego porque así la describieron los europeos cuando llegaron. Desde el mar se veían las fogatas que prendían los pueblos originarios para calefaccionarse. Es la provincia más austral del mundo, la más joven de Argentina, tiene solo 30 añitos y la única que solo tiene 3 ciudades: Río Grande, Tolwyn y Ushuaia. Esta es su bandera. Naranja por el fuego Yelnam, azul por los espacios marítimos y aéreos, cruzada por un petrel que forma el triángulo de la provincia y la cruz del sur representando las islas circundantes. Este es su escudo, un petrel al fondo, fuego Yelnam rojo, los pingüinos, montañas y el sol naciente. Aún así, tenemos un ave provincial elegida por los estudiantes y es el carpintero magallánico, que no aparece en ningún escudo y en ninguna bandera. Esta es una isla binacional compartida con Chile. Si venís en auto, tenés que cruzar en barcaza desde Chile pasando 4 fronteras. Si no, en avión desde Capital Federal es la opción más barata, a veces, y tarda aproximadamente 3 horas. Es la provincia más grande del país si contamos su superficie antártica y espacios marítimos en disputa, como Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Tiene casi 1.005.000 kilómetros cuadrados, algo que es equivalente a 10 veces Uruguay. Tierra del Fuego, más precisamente Río Grande, más precisamente este poste sobre el que estoy sentada, es el centro geográfico posta a posta del país. Ushuaia es el fin de la Ruta Nacional número 3, la única ciudad trasandina del país y la puerta de entrada a la Antártida, pero muy pocos argentinos pueden ir porque el pasaje en barco hacia allá sale, y lo averiguamos, entre $6.000 y $25.000. Imposible. Casi hubo una guerra con Chile en los años 80, pero intervino el Papa Juan Pablo II, le dio las islas del Beagle a Chile y listo. Clima y geografía. Temperaturas bajas, nieves y vientos con ráfagas de hasta 120 km por hora hacen que a veces se suspendan las clases y actividades recreativas. E incluso que crezcan los árboles así, bandera, icónicos en el sur. En invierno siempre es de noche, con solamente 7 horas de luz. En verano, al contrario, siempre es de día, con 18 horas de sol. Es más, el tiempo es tan cambiante que a veces tenemos, como se dice por acá, las 4 estaciones en un solo día. Esta es una isla única, porque va desde el mar, playas, pasando por bosques hasta glaciares y la altísima cordillera de los Andes. En invierno, si no cuidas tu vehículo, la corrosión de la auria que tiran en las calles y rutas por el hielo te lo pueden arruinar. La isla está atravesada por la falla Fagnano-Magallanes, una zona sísmica que tuvo su último terremoto en 1949, de 7.8 en la escala de Richter. Eventos importantes. 2 de abril, Vigilia por Malvinas. La noche del 1 de abril de 1984, veteranos de la Guerra de Malvinas comenzaron a juntarse frente al mar con un tacho de fuego para recordar a sus compañeros caídos en combate. Cada año, más y más gente fue sumándose a acompañarlos y actualmente es el evento más emotivo de la provincia. Allí cantamos el himno, la marcha de Malvinas, tomamos chocolate caliente o comemos locro y mantenemos viva la memoria y el reclamo de soberanía. Río Grande es la capital nacional de la Vigilia por Malvinas. Y hablando de este tema, Guille fue a las Islas Malvinas, pero te lo contamos en un próximo video. A nivel deportivo, hay eventos multitudinarios. Deportes de invierno, todos, pero la Vuelta de Tierra del Fuego, en motos y cuatriciclos, la carrera de la Hermandad Argentino-Chilena, rally automovilístico y el raid náutico en kayak y canoas hacen que profesionales y aficionados se den cita cada año.
Cosas por las que vienen los turistas. Senderismo y trekking por todas partes, ya que acá todo es hermoso. Pesca deportiva de renombre internacional. Dicen que hasta vino Mel Gibson. Y tenemos el monumento a la trucha más grande, creemos, del mundo. Incomprobable, pero para nosotros es así. Comer centolla de Puerto Almanza, un pequeño y hermoso pueblo pesquero. Hay museos de historia, ciencias y la cárcel donde estuvo el famoso Petiso Orejudo y hasta Carlos Gardel. Otro atractivo es el turismo rural en estancias, hay muchas y trabajan en la ganadería ovina. Algo que también nos gusta a nosotros, los locales, es el avistaje de aves migratorias, desde las más pequeñitas que recorren desde el Ártico hasta acá, 32.000 kilómetros aproximadamente, hasta majestuosos cóndores andinos en los cerros más altos. Nuestras favoritas son los caiquenes, que siempre vuelan en pareja y son primas de las que salen en el logo del Parque Nacional. Si venís y tenés la posibilidad, tenés que navegar por el canal Beagle, que no te lleva al faro del fin del mundo, porque ese está en la isla de los Estados, pero igual vale la pena conocer el Les Eclairs. Última recomendación, maneja con cuidado. No choques guanacos ni zorros porque abundan acá en la banquina de las rutas. Economía. Vivimos en un polo industrial. Fabricamos de todo gracias a la Ley 19640 y por ser un área aduanera especial, exenta de impuestos para favorecer la instalación de fábricas. Fíjate, si en tu casa tenés una de estas etiquetas, ese celular o ese microondas seguro se hizo en Tierra del Fuego. También explotamos y exportamos petróleo y gas. Datos extras. Tenemos una plaga de castores que están arrasando con los bosques nativos, porque trajeron un par para vender sus pieles y nunca funcionó. Al no tener depredadores, se multiplicaron y se fue todo al carajo. Acá podés mudarte como una persona normal o mudar tu casa completa, una cosa muy habitual en Tierra del Fuego. Somos la provincia más progre, donde se realizó el primer casamiento civil de personas del mismo sexo de toda Latinoamérica y el Caribe en el año 2009. Datazo que quizás ya tenías. Vino DiCaprio a filmar El Renacido, película con la que encima ganó su primer Oscar. Así que Tierra del Fuego trae suerte. Tenemos los cielos más lindos y acá los presumimos. Mirá. Por último, hay una leyenda que dice que si comes calafate, siempre vas a volver a Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. En fin, ya estamos próximos a comenzar nuestro viaje por todo el país y sabemos bien que esta es la meca de muchos viajeros y rodanteros. La van life casi siempre incluye el eslogan de Ushuaia a Alaska. Así que nosotros tenemos el privilegio de arrancar desde acá. El fin del mundo es para el buen búfalo el principio de todo. Suscríbete, compartí, comentá para ayudarnos a crecer con esta aventura. Es gratuito hacerlo y nos das una mano enorme para seguir creando contenido. Nos vemos la próxima, en YouTube o en las rutas, pero siempre a bordo del buen búfalo.